El vagón de primera clase temblaba en los raíles mientras Penélope Ashford observaba sus manos enguantadas temblar en su regazo. No era el movimiento del tren lo que las hacía estremecer, sino la certeza asfixiante de que cada giro de las ruedas la acercaba más a una vida que no había elegido. «Deja de retorcerte de esa manera, Penélope», reprendió su madre, Lady Margaret Ashford, sin levantar la vista del bordado que ocupaba sus manos. «Una dama no muestra inquietud. El señor Morrison espera una esposa refinada, no una niña nerviosa». Penélope mordió su labio inferior, conteniendo las palabras que le ardían en la garganta. Tenía 22 años, edad considerada casi tardía para el matrimonio, pero hasta hacía 3 meses había imaginado que tendría alguna elección en el asunto. Entonces llegaron las cartas de los acreedores, las reuniones susurradas en la oficina de su padre y finalmente la propuesta de Edward Morrison, un banquero de mediana edad, conocido por su frialdad en los negocios y su disposición a adquirir lo que deseaba, ya fuera una propiedad o una esposa de linaje aristocrático. «Deberíamos agradecer a la providencia», continuó su madre, con los dedos trabajando metódicamente en la tela. «El señor Morrison ha ofrecido términos generosos. Ashford Hall permanecerá en la familia, las deudas de su padre serán liquidadas y usted tendrá una residencia en Londres. Muchas jóvenes cambiarían su lugar con usted sin dudarlo». Penélope giró el rostro hacia la ventana, observando el paisaje inglés deslizarse en tonos verdes y grises bajo el cielo cargado de septiembre de 1846. Los árboles parecían agitarse en señal de despedida, como si supieran que ella viajaba hacia una elegante prisión. «Voy a comprobar que el equipaje esté debidamente acomodado», anunció Lady Margaret, levantándose con un crujido de faldas de seda. «Compórtese adecuadamente, no hable con extraños y mantenga la postura que le he enseñado». Cuando la puerta del compartimento se cerró, Penélope se permitió exhalar el aire que contenía en sus pulmones. Cerró los ojos, intentando calmar el pánico que crecía en su pecho, como una enredadera salvaje. Se había casado mentalmente con la idea del sacrificio. Se había convencido de que el deber hacia la familia superaba cualquier sueño personal. Pero ahora, confinada en aquel vagón que la conducía inexorablemente al altar, se sentía como un pájaro observando cómo se cerraban las barras de su jaula. «Perdone mi intromisión, pero se le ha caído esto». La voz masculina, suave y educada, hizo que Penélope abriera los ojos abruptamente. Un joven estaba parado en la entrada del compartimento, sosteniendo el pañuelo bordado que ella ni siquiera había notado que se le había resbalado de las manos. Tenía aproximadamente 30 años, el cabello castaño ligeramente despeinado por el viaje y ojos de un tono grisáceo que recordaban el cielo antes de una tormenta. Vestía un traje de calidad, pero sin la ostentación excesiva de la alta aristocracia, y había algo en su postura que sugería un hombre acostumbrado al trabajo físico, no solo a los salones. «Le agradezco, señor», Penélope respondió, aceptando el pañuelo y notando el rubor que subió a sus mejillas. «Fue un descuido de mi parte. La culpa es enteramente del tren», dijo él con una sonrisa que iluminó su rostro de manera inesperada. «Estos vagones nuevos se balancean terriblemente. Soy James Cooper, ingeniero ferroviario. Estaba inspeccionando los mecanismos cuando vi su pañuelo volar por el pasillo como una paloma asustada». Penélope no pudo contener una sonrisa ante la comparación. «Penélope Ashford. Es un placer, señor Cooper». «¿Viaja usted sola?», preguntó James, y había genuina preocupación en su voz, no la curiosidad invasiva que solía encontrar en desconocidos. «Mi madre regresará pronto. Viajamos a Hampshire, donde…» Ella vaciló, incapaz de pronunciar las palabras. «Donde participaré en un compromiso familiar». James inclinó la cabeza ligeramente, y Penélope tuvo la inquietante impresión de que él veía más allá de las palabras cuidadosamente elegidas. Había una inteligencia aguda en aquellos ojos grises, y algo más, una comprensión que hacía que su corazón se oprimiera de una manera extraña. «No debería entretenerlo», dijo Penélope, aunque cada fibra de su ser deseaba lo contrario. «Ciertamente usted tiene asuntos importantes».
En realidad mi inspección ha concluido, y el aburrimiento de viajar solo es considerable, respondió James. Si me permite la osadía, y si usted no lo considera impropio, me gustaría conversar hasta que su madre regrese. Prometo mantener la distancia respetable que la decencia exige. Penélope sabía que debía negarse. Sabía que su madre se horrorizaría al encontrarla conversando con un extraño, aunque educado y claramente un caballero. Pero algo en la expresión abierta de James, en la promesa de unos minutos de conversación genuina antes de entregar su vida a Edward Morrison, le hizo asentir ligeramente con la cabeza. Le agradeceré la compañía, señor Cooper, pero le pido que se siente allí, cerca de la puerta. Mi madre tiene principios muy estrictos en cuanto a la propiedad. James se acomodó en el asiento indicado, manteniendo una distancia que no ofendería ni a la mujer más estricta en sus principios. Entonces debo aprovechar cada momento de esta conversación sancionada, dijo él con humor. Cuénteme, señorita Ashford, ¿qué piensa de esta maravilla de la ingeniería moderna que nos transporta? Y así comenzaron a conversar. Inicialmente sobre trivialidades, el funcionamiento de los trenes a vapor, los cambios que los ferrocarriles traían a Inglaterra, pero gradualmente, como el agua encontrando grietas en la piedra, la conversación se profundizó. James habló de su trabajo con evidente pasión, de cómo diseñaba puentes y calculaba tensiones, de sueños de construir un ferrocarril que atravesara montañas consideradas infranqueables. La mayoría de las personas de mi posición considerarían ese trabajo inadecuado, Penélope comentó, fascinada por la manera en que sus ojos brillaban al describir proyectos. Dicen que los caballeros deben vivir de rentas, no de trabajo manual. ¿Y usted comparte esa opinión?, preguntó James, estudiándola con atención. Penélope consideró la cuestión cuidadosamente. Creo que hay más nobleza en crear algo de valor que simplemente heredar títulos y propiedades. Pero mi opinión importa poco en el gran esquema de las cosas. Había amargura en sus palabras, y ella vio que James lo percibía. Discrepo respetuosamente, dijo él con suavidad. Sus opiniones me parecen las de una persona que piensa profundamente, y tales opiniones siempre importan, independientemente de lo que la sociedad dicte. Nadie le había dicho nunca algo así a Penélope. Durante toda su vida se le había instruido para tener opiniones solo sobre asuntos apropiados para las damas. Bordados, arreglos florales, quizás literatura edificante. Sus pensamientos sobre cuestiones más profundas eran considerados impropios, incluso problemáticos. ¿Y usted?, James continuó, inclinándose ligeramente hacia adelante, aunque mantuvo la distancia respetable. ¿Cuáles son sus sueños, si me permite la pregunta presumiblemente atrevida? Penélope abrió la boca para ofrecer la respuesta pulcra y vacía que había ensayado durante años, pero las palabras que surgieron fueron diferentes. Soñaba con viajar, con ver el mundo más allá de las propiedades rurales y los salones de Londres. Soñaba con tener opciones, con decidir el curso de mi propia vida. Se detuvo, sorprendida por su propia honestidad. Perdóneme, no sé por qué dije eso. Porque son sueños verdaderos, James respondió, y había una intensidad en su mirada que hacía que el corazón de Penélope se acelerara. Y los sueños verdaderos exigen ser expresados, incluso cuando el mundo conspira para sofocarlos. El tren comenzó a desacelerar, y Penélope percibió con pesar que debían estar acercándose a una estación. Su madre regresaría en cualquier momento, y esta conversación extraordinaria terminaría. «El compromiso en Hampshire», dijo James suavemente, como si leyera sus pensamientos. «Es una boda, ¿verdad?» Penélope asintió, incapaz de confiar en su voz. «¿Y es lo que usted desea?» Las palabras se suspendieron entre ellos, cargadas de significados que Penélope apenas osaba considerar. Fuera de la ventana, el cielo oscurecía rápidamente, nubes pesadas acumulándose en el horizonte. Una tormenta se acercaba, tanto literal como metafóricamente. Antes de que pudiera responder, el tren se sacudió violentamente. El violento temblor se transformó en un rugido metálico. Penélope se aferró al brazo del asiento mientras el vagón se inclinaba peligrosamente hacia un lado. Gritos resonaron por el pasillo,
ahogados por el chirrido ensordecedor del hierro retorciéndose contra los raíles. Por la ventana, el mundo se convirtió en un borrón de verde y gris girando en ángulos imposibles. Agárrese. James cruzó el compartimento en 2 rápidos pasos, ignorando la distancia respetable que había prometido mantener. Sus brazos envolvieron a Penélope, protegiéndola con su propio cuerpo, mientras el vagón se deslizaba lateralmente. El impacto cuando tocaron el suelo fue brutal, lanzándolos contra la pared con fuerza suficiente para expulsar el aire de sus pulmones. Durante un momento interminable, solo hubo oscuridad y el sonido de su propia respiración entrecortada mezclada con la de James. Luego, gradualmente, el silencio se estableció, roto solo por los gemidos distantes de otros pasajeros y el silbido de vapor escapando. ¿Está herida? La voz de James estaba ronca, su rostro tan cerca que Penélope podía sentir su aliento contra su mejilla. Sus manos se movieron cuidadosamente sobre sus brazos, comprobando si había heridas sin impropiedad. «No lo creo», respondió Penélope, aunque cada músculo de su cuerpo protestaba. «¿Y usted?» «Intacto». James se apartó ligeramente, permitiéndole espacio para respirar. El compartimento ahora estaba inclinado en un ángulo acentuado, las cortinas de terciopelo colgando de manera grotesca, los asientos de cuero rasgados donde el metal los había perforado. «Necesitamos salir de aquí. La caldera podría estar comprometida». La mención a la caldera trajo una nueva ola de pánico. Penélope había oído historias de explosiones en descarrilamientos, de pasajeros quemados vivos en vagones volcados. «Mi madre. Ella estaba en el vagón adyacente. Encontraremos a su madre», prometió James con una firmeza que no admitía dudas. «Pero primero, necesito sacarla de aquí a salvo». Se movió por la cabina destruida con la certeza de quien comprendía íntimamente la mecánica del desastre. La puerta estaba atascada, los goznes retorcidos por el impacto. James la examinó brevemente antes de volverse hacia la ventana. Con un único movimiento fluido, se quitó el abrigo y envolvió su puño, destrozando el cristal ya rajado. «Perdóneme la impropiedad», dijo, y antes de que Penélope pudiera comprender su intención, la tomó por la cintura. Sus manos eran firmes pero cuidadosas, y había algo simultáneamente perturbador y reconfortante en la manera en que la levantó sin aparente esfuerzo. «Cuidado con los cristales rotos». Él la pasó por la ventana rota hacia el exterior, donde la lluvia comenzaba a caer en gotas pesadas. El suelo estaba embarrado e irregular, cubierto de escombros. Penélope cayó de rodillas, sus faldas empapándose inmediatamente, pero estaba fuera. Estaba viva. James emergió momentos después ayudándola a levantarse. Alrededor de ellos, la escena era de devastación completa. El tren serpenteaba a lo largo de un tramo inclinado de los raíles, 3 vagones completamente volcados, otros parcialmente descarrilados. Humo negro subía de la locomotora y el olor acre de metal caliente se mezclaba con el olor a tierra mojada. «Quédese aquí», instruyó James, pero Penélope le agarró la manga. «No me deje, por favor». La súplica salió antes de que pudiera contenerla, vulnerable e infantil, todo lo que su madre le había enseñado a no mostrar nunca. Pero en aquel momento, con la muerte aún tan cerca y el mundo transformado en caos, las convenciones sociales parecían absurdamente irrelevantes. James cubrió su mano con la suya, y el calor de aquel simple toque atravesó los guantes empapados. «Muy bien, pero manténgase cerca». Se movieron por el desastre como fantasmas navegando por los escombros de la civilización. Otros pasajeros emergían de los vagones, algunos heridos, otros en estado de shock. Un caballero anciano sangraba profusamente de un corte en la frente. Una joven dama lloraba convulsivamente, mientras su acompañante intentaba calmarla. Un maquinista corría de vagón en vagón, gritando nombres e instrucciones. «¡Mamá!». Penélope vio la figura conocida emergiendo del vagón de delante, el vestido de seda rasgado, el cabello escapando del elaborado peinado. «¡Mamá, estoy aquí!». Lady Margaret se giró, y el alivio que cruzó su rostro fue tan intenso que por un momento pareció humana, vulnerable, no la figura de autoridad inflexible que Penélope había conocido durante toda su vida. «¡Penélope!»,
Gracias a los cielos. Corrió, olvidando la dignidad, y abrazó a su hija con sorprendente fuerza. Creí que te había perdido. Cuando el vagón volcó, pensé, «Estoy bien, mamá», ilesa. Penélope le devolvió el abrazo, sintiendo algo suavizarse en su pecho. Hacía tanto tiempo que no experimentaban tal demostración de afecto. Fue entonces cuando Lady Margaret percibió a James, parado respetuosamente a pocos pasos de distancia, empapado por la creciente lluvia. Su rostro se transformó, el alivio maternal cediendo lugar a la desconfianza aristocrática. «¿Quién es este caballero?» «Señor James Cooper, mi señora», respondió James antes de que Penélope pudiera hablar, haciendo una reverencia cortés a pesar de las circunstancias extraordinarias. «Ingeniero ferroviario, tuve la suerte de estar en el compartimento adyacente cuando ocurrió el descarrilamiento. Ayudé a su hija a escapar del vagón volcado». La expresión de Lady Margaret se suavizó marginalmente. «Entonces estamos en deuda con usted, señor Cooper. Le agradezco su intervención oportuna». «Cualquier caballero habría hecho lo mismo», respondió James, pero sus ojos encontraron los de Penélope, y había algo en aquella mirada que hacía que su corazón se acelerara de manera alarmante. «¡La caldera!». El grito vino del maquinista, cortando a través del murmullo de voces heridas. «La caldera está comprometida. Aléjense de la locomotora». El pánico se extendió instantáneamente. Pasajeros que momentos antes estaban inmovilizados por el shock comenzaron a correr, tropezando sobre escombros y barro, desesperados por poner distancia entre ellos y la amenaza de explosión. James agarró los brazos de ambas mujeres. «¡Hacia los campos! ¡Rápido!». Su voz tenía la autoridad de quien estaba acostumbrado a ser obedecido en situaciones de crisis, y tanto Penélope como Lady Margaret lo siguieron sin cuestionar. Corrieron a través de la lluvia que ahora caía a torrentes, las faldas de Penélope pesando como anclas, cada paso una batalla contra el barro que succionaba sus delicados zapatos. James se mantuvo entre ellas y la vía férrea condenada, un escudo viviente contra el peligro inminente. Habían alcanzado el borde de un bosque cuando llegó la explosión. No fue el estruendo dramático que Penélope había imaginado, sino un rugido sordo, seguido por una columna de vapor y llamas que subió al cielo tempestuoso. El calor los alcanzó incluso a aquella distancia, y fragmentos de metal llovieron sobre el campo como granizo mortal. James las tiró al suelo, protegiéndolas de nuevo con su propio cuerpo mientras los escombros caían. Penélope se encontró prensada contra la tierra mojada, el peso de él sobre su espalda, el corazón de James latiendo contra sus omóplatos a un ritmo frenético que coincidía con el suyo propio. Cuando finalmente fue seguro levantarse, lo que quedaba del tren estaba en llamas. La lluvia luchaba contra el fuego en una batalla sisífica, vapor subiendo en nubes fantasmagóricas. Figuras se movían a través del humo, rostros manchados de hollín, expresiones aturdidas. «Habría muerto allí», murmuró Lady Margaret, observando las llamas consumir el vagón donde había estado sentada minutos antes. Su voz estaba desprovista de emoción, demasiado conmocionada para procesar completamente la cercanía de la muerte. Si hubiera permanecido en el compartimento solo unos momentos más, pero no permaneció, dijo Penélope firmemente, apretando la mano temblorosa de su madre. «Estamos vivas. Estamos todas vivas». Alrededor de ellos, otros supervivientes comenzaban a reunirse, contando cabezas, buscando a los perdidos. El caballero anciano estaba siendo atendido por una señora con conocimientos médicos improvisados. La joven dama histérica había sido calmada por su acompañante. Un niño lloraba por su madre, y Penélope sintió que su corazón se partía al oírlo. «Necesito ayudar», dijo James, ya moviéndose hacia los heridos. «Hay personas atrapadas en los vagones. Necesitan manos fuertes para liberarlas». «Vaya», Penélope lo animó, «haremos lo que podamos aquí». Él vaciló estudiando su rostro con una intensidad que hizo que sus mejillas se encendieran a pesar del frío de la lluvia. «Cuando esto termine, cuando todos estén a salvo, necesitamos hablar». No era una petición,
Era una declaración de intenciones, cargada de significados que Penélope apenas osaba examinar. Ella asintió, incapaz de formar palabras, y lo observó desaparecer en el humo y la confusión. Lady Margaret siguió la mirada de su hija y algo afilado cruzó su rostro. «Penélope, necesitamos discutir lo que sucederá ahora». «Ahora necesitamos ayudar a los heridos», respondió Penélope, sorprendiéndose con la firmeza en su propia voz. «Todo lo demás puede esperar». Por primera vez en su vida, se apartó de su madre sin permiso, moviéndose hacia una mujer que sostenía a un niño herido. Las convenciones que gobernaron sus 22 años de existencia parecían haber descarrilado junto con el tren, dejándola en territorio desconocido donde las antiguas reglas ya no se aplicaban. Y mientras trabajaba entre los supervivientes, rasgando sus enaguas para hacer vendajes, consolando a los asustados, Penélope descubrió algo extraordinario. Descubrió que cuando la muerte acechaba tan cerca, cuando todas las pretensiones de la sociedad eran desnudadas por el desastre, lo que permanecía era simple y verdadero. La bondad importaba, la valentía importaba, la conexión humana genuina importaba más que todos los salones de baile y contratos matrimoniales del mundo. La noche cayó sobre los escombros como un manto de terciopelo negro, y con ella llegó un frío penetrante que hacía que los supervivientes se agruparan alrededor de las hogueras improvisadas. Penélope nunca había imaginado que el fuego pudiera ser simultáneamente reconfortante y aterrador, pero allí estaba ella, calentándose las manos en llamas alimentadas por fragmentos del mismo tren que casi la había matado. Habían contado 17 heridos, 3 de gravedad, pero milagrosamente ninguna muerte. El maquinista había atribuido la suerte extraordinaria al hecho de que el descarrilamiento había ocurrido en un tramo relativamente plano, antes de la empinada bajada que venía más adelante. Si hubieran perdido el control allí, en las curvas traicioneras de las colinas de Hampshire, ninguno de ellos estaría vivo para contemplar las estrellas que ahora despuntaban entre las nubes dispersas. «Beba esto». James apareció al lado de Penélope, ofreciéndole una taza de metal con algo humeante. «Es solo agua caliente con un poco de coñac que el conductor guardaba para emergencias. Ayudará contra el frío». Penélope aceptó la taza, sus dedos rozando los de él brevemente. Incluso a través de los guantes empapados, sintió el calor de aquel toque. Y algo más, una corriente eléctrica que nada tenía que ver con la temperatura. «Gracias. Por el rescate, por el agua, por todo». James se sentó en el tronco cercano, manteniendo una distancia apropiada, aunque ambos sabían que las convenciones sociales parecían absurdas después de lo que habían presenciado. Su rostro estaba manchado de hollín, el cabello despeinado, la camisa rasgada donde había ayudado a extraer a un pasajero atrapado bajo metal retorcido. Aún así, o quizás por eso, Penélope nunca había visto a un hombre tan atractivo. «No tiene que agradecerme», dijo suavemente. «Cualquier persona habría hecho lo mismo». «No es cierto». Penélope observó a los otros supervivientes esparcidos por el campamento improvisado. Algunos ayudaban, como James había hecho incansablemente durante las últimas horas. Otros se sentaban en shock silencioso o se quejaban amargamente de sus pertenencias perdidas, aparentemente incapaces de comprender que acababan de escapar de la muerte. Usted eligió ponerse en peligro repetidamente para salvar a extraños. Eso habla de un carácter raro. Y usted rasgó sus enaguas para hacer vendajes. James replicó con una sonrisa que iluminó sus ojos cansados. Me imagino que eso es considerado escandaloso en los círculos apropiados. Penélope rió, un sonido sorprendentemente ligero considerando las circunstancias. Mi madre casi se desmayó cuando lo vio. No por el desperdicio de tela fina, creo, sino por la impropiedad de exponer los tobillos, aunque solo fuera con fines médicos. ¿Dónde está Lady Margaret ahora? En el refugio que los caballeros construyeron con lonas y ramas descansando. La experiencia fue agotadora para ella. Penélope vaciló antes de continuar. Ella no es tan severa como parece, solo asustada. Mi padre perdió casi todo a través de inversiones imprudentes. Ella intenta proteger lo que queda de la única manera que conoce,
a través de su matrimonio con el banquero. No era una pregunta. James había declarado el hecho con voz cuidadosamente neutra, pero Penélope vio algo oscurecerse en sus ojos. Edward Morrison, ella confirmó, pronunciando el nombre por primera vez en voz alta desde el descarrilamiento. Él es cruel, completó James cuando ella habló. Usted dijo que él era cruel, en aquella conversación antes del desastre. Recuerdo cada palabra que pronunció Penélope. El uso de su nombre sin título formal debería haberla conmocionado, pero solo hizo que su corazón se acelerara. No lo conozco lo suficientemente bien como para juzgarlo así, dijo ella, aunque sabía que mentía. Las historias sobre Morrison circulaban por la sociedad como cuervos mensajeros de malas noticias. Él había arruinado a hombres de negocios que osaron competir con él. Había desalojado a familias de sus propiedades sin compasión, y se decía que su primera esposa había muerto en circunstancias sospechosas, aunque nada pudiera ser probado. Pero lo haría si pudiera, dijo James suavemente, si tuviera elección. Penélope se giró para mirarlo completamente, y allí, a la luz temblorosa de la hoguera, vio reflejada en su rostro la misma emoción tumultuosa que sentía crecer en su propio pecho. Era una locura. Se conocían desde hacía menos de un día, y la mayor parte de ese tiempo había sido consumida por el desastre y la supervivencia. Pero había algo entre ellos, algo que trascendía el tiempo y la convención, tan real como el calor de las llamas o el frío del aire nocturno. ¿Qué importa si lo haría o no? Las palabras salieron más amargas de lo que había pretendido. No tengo elección. Mi familia depende de este matrimonio. Ashford Hall, nuestro hogar durante 7 generaciones, se perderá si no me caso con Morrison. Mis padres quedarán arruinados, sin reputación, sin medios de subsistencia. ¿Cómo puedo elegir mi felicidad por encima de la de ellos? ¿Y si hubiera otra manera? No la hay. Penélope se levantó abruptamente, la emoción volviéndose insoportable. Por favor, no haga esto más difícil de lo que ya es. Cuando amanezca, seguiremos hacia Hampshire. Me casaré con Morrison según lo planeado, y usted volverá a su vida de puentes y ferrocarriles. Así es como debe ser. Ella comenzó a alejarse, pero James se levantó también, su mano cerrándose suavemente alrededor de su muñeca. Penélope, escúcheme. Solo escúcheme. Ella se detuvo, incapaz de zafarse, incapaz de querer hacerlo. Lágrimas le quemaban en los ojos, empañadas por la exhaustión y la emoción. «Tengo ahorros», dijo James rápidamente, las palabras precipitándose como si tuviera miedo de perderlas si no las liberaba inmediatamente. «No soy rico, pero mi trabajo paga bien, y he sido prudente. Podría ayudar a su familia, no con la cantidad entera que Morrison ofrece, pero quizás lo suficiente para salvar la propiedad, para darles tiempo de reconstruir». Penélope se giró lentamente, apenas atreviéndose a creer lo que oía. ¿Por qué haría eso? Ni siquiera me conoce. Porque en aquellas horas en el tren, conversando sobre sueños y libertad, conocí su corazón, y en el desastre que siguió, vi su valentía. James dio un paso más cerca, sus ojos buscando los de ella con intensidad feroz, porque en un día la conocí mejor de lo que la mayoría de la gente se conoce en años enteros, y porque la idea de que usted sea entregada a un hombre cruel, viviendo una vida sin opciones, sin felicidad, es intolerable. Está diciendo locuras, Penélope susurró, pero su corazón cantaba con una posibilidad peligrosa. No puede simplemente ofrecer casarse conmigo después de conocerme por horas. No estoy ofreciendo matrimonio, todavía no. James sonrió, y había humor en aquella sonrisa, a pesar de la seriedad de la conversación. Sería impropio proponer matrimonio a una dama sin un cortejo adecuado, sin el permiso de su familia. Estoy ofreciendo una alternativa. Tiempo, posibilidad de elección donde antes no había ninguna. Mi madre jamás estaría de acuerdo. Entonces convénzala. Usted tiene más fuerza de la que imagina, Penélope. Lo vi hoy. La mujer que rasgó su propia ropa para ayudar a extraños, que mantuvo la calma mientras otros entraban en pánico. Esa mujer puede hacer cualquier cosa que decida hacer. Penélope cerró los ojos.
el mundo girando a su alrededor. Era demasiada tentación, demasiada esperanza, después de tanto tiempo aceptando lo inevitable. ¿Y si sus ahorros no son suficientes? ¿Y si mi padre rechaza su ayuda por orgullo? Hay tantas maneras de que esto falle. Entonces fallaremos intentándolo, dijo James con una simplicidad devastadora. Pero al menos lo habremos intentado. Al menos no pasaremos nuestras vidas imaginando lo que podría haber sido. Un grito cortó la noche antes de que Penélope pudiera responder. Ambos se giraron para ver a una de las mujeres heridas convulsionando cerca de una de las hogueras, su marido llamando desesperadamente pidiendo ayuda. James soltó la mano de Penélope y corrió, y ella lo siguió instintivamente, la conversación inacabada suspendida entre ellos como una promesa incumplida. La mujer tenía fiebre, su cuerpo ardiendo a pesar del frío nocturno. «La herida está infectada», James murmuró tras examinar el corte profundo en su brazo. «Necesitamos limpiarla adecuadamente, pero no tenemos provisiones médicas suficientes. Hay una aldea a aproximadamente 3 kilómetros de aquí», informó el maquinista, apareciendo de la oscuridad. «Envié a 2 hombres a buscar ayuda en cuanto anocheció, pero aún no han regresado». 3 kilómetros es una distancia considerable en la oscuridad, dijo James, la preocupación marcando su rostro. «Especialmente si no conocen bien la zona». «Yo conozco». Penélope se sorprendió al oír su propia voz. «Visitamos una propiedad cercana cuando yo era niña. Recuerdo el camino». «Absolutamente no». Lady Margaret emergió del refugio, aparentemente despertada por la conmoción. «Usted no vagará por la oscuridad como una campesina cualquiera. Esa mujer morirá si no conseguimos ayuda, mamá». Penélope se enfrentó a su madre con una firmeza que no sabía que poseía hasta ese momento. «Y yo soy la única aquí que conoce el camino. Entonces uno de los hombres irá, y usted describirá la ruta». «Los hombres ya han ido y se han perdido», argumentó Penélope. «El camino no es obvio, requiere conocimiento de los puntos de referencia específicos». «Iré con ella», intervino James. «La mantendré a salvo, Lady Margaret. Tiene mi palabra». Lady Margaret miró entre ellos, y Penélope vio una aguda comprensión cruzar el rostro de su madre. «Ustedes ya han decidido, ¿verdad? Independientemente de lo que yo diga». «Sí», respondió Penélope simplemente. «He decidido». Durante un largo momento, nadie habló. La mujer herida gimió de nuevo, su marido sosteniendo su mano mientras las lágrimas corrían por su rostro. El fuego crepitaba. El viento soplaba a través de los árboles, con un sonido que parecía contener todas las advertencias no pronunciadas. «Vayan entonces», dijo finalmente Lady Margaret, su voz pesada de resignación. «Pero regresen antes del amanecer». «Y Penélope». Ella vaciló, algo suavizándose en su expresión severa. «Sea cuidadosa, no solo con el camino físico». Penélope abrazó a su madre rápidamente, sorprendida al sentir los brazos de Lady Margaret apretarla en respuesta. «Seré cuidadosa, lo prometo». 15 minutos después, equipados con una linterna, mantas y las direcciones de Penélope, ella y James dejaron el círculo de luz de las hogueras y se adentraron en la oscuridad. La luna había surgido casi llena, pintando el mundo en plata y sombras. Penélope lideró el camino a través del campo, luego a lo largo de una cerca de piedra, hacia el bosque que conocía de recuerdos de infancia. Caminaron en silencio inicialmente, cada uno perdido en sus pensamientos. Entonces James habló, su voz baja pero clara en la noche silenciosa. Cuando dijo que había decidido, ¿qué quiso decir? Penélope se detuvo, girándose para mirarlo bajo la luz de la luna. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. «He decidido que usted tiene razón, que merece la pena intentar, incluso si fallamos. Que una vida vivida por elección propia, aunque más difícil, vale más que una vida en una jaula dorada». Respiró profundamente. «He decidido que quiero conocerlo mejor, James Cooper, adecuadamente, con cortejo y tiempo, y todas las convenciones que la sociedad exige. Y si al final de ese proceso descubrimos que lo que sentimos esta noche era real,
entonces afrontaremos juntos lo que venga. James no respondió con palabras. En su lugar, tomó su mano, entrelazando sus dedos incluso a través de los guantes, y juntos continuaron a través de la noche, en dirección a la ayuda que salvaría la vida de una extraña. La aldea de Millbrook dormía bajo el manto plateado de la luna cuando Penélope y James finalmente emergieron del bosque. Sus ropas estaban empapadas de rocío, los zapatos de ella arruinados por el barro, pero habían encontrado el camino. La pequeña iglesia de piedra se erguía en el centro de la plaza, su campanario proyectando largas sombras sobre las casas con tejado de paja a su alrededor. Allí, Penélope señaló una construcción más grande en el extremo de la aldea. El médico vive en esa casa. Reconozco el porche verde. Llamaron a la puerta con urgencia, el sonido resonando por la calle silenciosa. Momentos después, una ventana se abrió en el piso superior y un hombre de mediana edad con cabellos grises se asomó, sosteniendo una vela. ¿Quién llama a esta hora intempestiva? Su voz denotaba irritación, pero también preocupación. Un médico en una aldea pequeña estaba acostumbrado a las emergencias nocturnas. «Doctor, hubo un descarrilamiento a 3 kilómetros de aquí», llamó James. «Hay heridos que necesitan atención médica urgente. Una mujer con fiebre alta por infección». La irritación se evaporó instantáneamente. «Esperen, bajo de inmediato». 5 minutos después, el doctor Whitmore, vistiendo un abrigo sobre su ropa de dormir y llevando un voluminoso maletín médico, los seguía de vuelta a través de la oscuridad. Había traído también su modesta carroza, tirada por un caballo anciano pero robusto, cargada con suministros que podrían salvar vidas. «Oí el estruendo antes», dijo mientras guiaba el caballo cuidadosamente por el camino irregular. «Pensé que era un trueno, pero ahora comprendo». «¿El tren expreso a Londres?» «El mismo», James confirmó. «La tormenta debe haber debilitado las vías. Volcamos en la curva antes de la bajada». «Misericordiosa providencia que no fuera en la bajada propiamente dicha», murmuró el médico. «Ya he atendido accidentes ferroviarios antes. No es una vista para los débiles de corazón». Penélope, sentada junto a James en la parte trasera de la carroza, lo sintió estremecerse ligeramente. Su mano encontró la de él en la oscuridad, y él entrelazó sus dedos en un gesto que se estaba volviendo familiar con una velocidad alarmante. «Has salvado a muchas personas hoy», susurró ella, demasiado bajo para que el médico oyera. «Sin tu conocimiento de la estructura de los vagones, sin tu coraje, habría muchos más heridos. Y sin ti guiándonos hasta aquí, esa mujer moriría». James se volvió para mirarla. Y aun en la oscuridad de la carroza, Penélope sintió el peso de esa mirada. «Somos un buen equipo, parece». Las palabras eran simples, pero contenían implicaciones profundas. Un equipo, socios, no el arreglo unilateral que sería su matrimonio con Morrison, donde ella serviría como ornamento decorativo y productora de herederos, sino algo equilibrado, donde ambos contribuían por igual. Cuando alcanzaron el campamento de los supervivientes, era casi medianoche. Las hogueras aún ardían, y Penélope vio con alivio que la mujer herida todavía vivía, aunque su marido parecía haber envejecido 10 años desde que partieron. El doctor Whitmore trabajó con una eficiencia impresionante. Limpió la herida infectada, aplicó ungüentos que exhalaban olores pungentes, administró dosis cuidadosas de láudano para el dolor. Examinó a cada uno de los heridos, ajustando vendajes, cosiendo cortes que requerían puntos, ofreciendo palabras tranquilizadoras junto con sus cuidados médicos. «Todos sobrevivirán», anunció finalmente al grupo reunido, «pero necesitan un refugio adecuado y descanso. Mi aldea es pequeña, pero acogeremos a todos hasta que se pueda organizar el transporte». La gratitud fue palpable. Algunos pasajeros lloraron abiertamente, otros simplemente asentían, demasiado exhaustos para hablar. Lady Margaret se acercó a Penélope, estudiando el rostro de su hija con una expresión que la joven no conseguía descifrar. «Lo hiciste bien», dijo su madre finalmente, y había algo nuevo en su voz. No aprobación exactamente, sino reconocimiento, respeto quizás. «Tu padre estaría orgulloso».
Penélope sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «Gracias, mamá. Pero debemos hablar. Por la mañana, cuando ambas estemos descansadas». Lady Margaret lanzó una mirada significativa en dirección a James, que ayudaba a cargar suministros médicos. «Hay decisiones que deben tomarse, y no podemos posponerlas indefinidamente». El peso del mundo real descendió nuevamente sobre los hombros de Penélope. Durante unas horas, moviéndose a través de la noche con un propósito claro, casi había conseguido olvidar lo que la esperaba. Morrison, el matrimonio, la vida que había aceptado como inevitable antes de que un ingeniero ferroviario con ojos color tormenta le ofreciera algo imposible: elección. La aldea de Millbrook acogió a los supervivientes con una generosidad que calentaba tanto como sus chimeneas. Las familias abrieron sus casas, ofreciendo camas, comidas sencillas, pero abundantes, ropa limpia para reemplazar la arruinada por el desastre. Penélope y Lady Margaret fueron instaladas en la casa del párroco, un hombre amable con una esposa aún más amable, que insistió en prepararles un baño caliente antes de dormir. Pero Penélope no conseguía dormir. Tumbada en el cuarto pequeño, pero inmaculadamente limpio, oyendo la respiración regular de su madre en la cama adyacente, su mente giraba en círculos incesantes. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de James. Veía la manera en que sus ojos brillaban cuando hablaba de sus proyectos. Recordaba el calor de sus manos protegiéndola cuando el vagón volcó. Oía su voz ofreciéndole lo imposible: tiempo, elección, la posibilidad de un amor verdadero. Pero también veía el rostro de su padre cuando llegaron las cartas de los acreedores. Recordaba la expresión devastada de su madre al percibir que lo perderían todo. Ashford Hall, hogar de su familia por generaciones, sería vendido para pagar deudas. Sus padres envejecerían en la pobreza, dependiendo de la caridad de parientes que los juzgaban por su imprudencia financiera. Morrison podía salvarlos. Sus riquezas eran vastas y él había ofrecido términos generosos. Todo lo que exigía a cambio era a Penélope, su juventud, su libertad, sus sueños no realizados. Un precio pequeño, había insistido su madre, por la salvación de toda la familia. Pero, ¿era realmente pequeño? Ahora que había conocido a James, ahora que había vislumbrado lo que un matrimonio basado en el respeto mutuo y la atracción genuina podía ser, la idea de entregarse a Morrison no parecía un sacrificio noble, sino una traición a sí misma. «No estás durmiendo». La voz de Lady Margaret cortó la oscuridad, suave pero clara. «Puedo oír tus pensamientos agitados desde aquí». Penélope se giró en la cama estrecha. «Perdóname por molestarte, mamá». Hubo un largo silencio. Entonces su madre suspiró, un sonido cargado de emociones que rara vez se permitía expresar. «Cuando tenía tu edad, conocí a un joven, no a tu padre, sino a otro, un poeta sin fortuna ni propiedades, solo sueños y palabras bonitas». Penélope se incorporó apoyándose en los codos, conmocionada. Su madre nunca había mencionado tal cosa. «¿Qué pasó?» «Mis padres prohibieron la relación, naturalmente. Él no era adecuado. No podía ofrecer la seguridad que tu abuelo consideraba esencial». Lady Margaret hizo una pausa, y Penélope oyó el crujido de la ropa de cama mientras su madre también se sentaba. «Entonces me casé con tu padre, que era adecuado, que tenía propiedades y linaje apropiado, y me convencí de que había tomado la decisión correcta». «Mamá». Penélope no sabía qué decir. «Tu padre es un buen hombre. Aprendí a amarlo de alguna manera. Tuvimos una vida cómoda, hijos sanos, pero algunas noches todavía sueño con aquel poeta e imagino cómo habría sido mi vida si hubiera tenido el coraje de elegir de manera diferente». Las palabras quedaron suspendidas entre ellas, una confesión extraordinaria de una mujer que había pasado la vida defendiendo las convenciones sociales y el deber por encima de la emoción personal. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó Penélope. «Porque vi cómo miras a ese ingeniero, y vi cómo él te mira a ti». Lady Margaret se levantó, moviéndose a través del cuarto oscuro hasta sentarse en el borde de la cama de Penélope. «Porque no quiero que pases tu vida imaginando lo que podría haber sido.
porque incluso el sacrificio tiene sus límites y quizás te hayamos pedido demasiado. Penélope sintió las lágrimas correr por su rostro, pero la propiedad, las deudas de papá, todo lo que Morrison ofreció. Es dinero, Penélope. Solo dinero. Su madre tomó su mano en la oscuridad, y Penélope percibió que ella también lloraba. Ashford Hall es solo piedras y tierras, pero tu felicidad, tu vida entera, eso no puede recuperarse una vez desperdiciado. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que si ese joven Cooper realmente puede ayudar, si sus ahorros son suficientes para evitar la ruina completa, entonces quizás deberíamos considerar su oferta. Y aunque no sea suficiente, aunque lo perdamos todo, prefiero vivir modestamente sabiendo que mi hija es feliz que en una mansión comprada con sus lágrimas. Penélope abrazó a su madre con fuerza, sollozando contra su hombro como no lo hacía desde niña. Lady Margaret la sujetó firmemente, acariciando sus cabellos, murmurando consuelos que parecían destinados tanto a sí misma como a su hija. «Pero necesitamos ser prácticas», dijo su madre finalmente, apartándola suavemente. «Apenas conoces a este hombre. El desastre y el peligro pueden crear ilusiones de conexión que no resistirán la luz del día. Necesitamos tiempo para evaluar su carácter, sus verdaderas intenciones, su capacidad de proveer». «Él ofreció un cortejo adecuado», dijo Penélope. «Tiempo para conocernos apropiadamente. Entonces aceptaremos su oferta. Pero Morrison necesita ser informado inmediatamente. Sería deshonesto mantenerlo esperando mientras exploras otras posibilidades». Lady Margaret hizo una pausa. «Él no quedará satisfecho. Hombres como Morrison no aceptan bien el rechazo». Un escalofrío recorrió la espalda de Penélope. «¿Crees que causará problemas? Creo que debemos estar preparadas para las consecuencias. Morrison tiene una influencia considerable. Él puede dificultar que tu padre reconstruya su reputación financiera. Puede difundir rumores perjudiciales sobre ti». Su madre apretó su mano. «Pero lo afrontaremos juntas, si es tu elección». Penélope respiró profundamente, sintiendo que algo se asentaba en su pecho. Certeza, propósito. Por primera vez en meses, se sentía dueña de su propio destino. «Es mi elección. Quiero tiempo para conocer a James adecuadamente. Quiero ver si lo que sentimos es real o solo una ilusión creada por circunstancias extraordinarias. Y si es real». Hizo una pausa, atreviéndose a imaginar el futuro que había empezado a desear. «Si es real, entonces elegiré la felicidad sobre la conveniencia, el amor sobre el deber». «Entonces, está decidido», dijo Lady Margaret con firmeza. «Por la mañana hablaremos con el señor Cooper sobre los detalles prácticos y enviaré un telegrama a Morrison cancelando los arreglos». Durmieron entonces, madre e hija abrazadas en la cama estrecha, mientras afuera la luna completaba su viaje a través del cielo. Y cuando el amanecer finalmente llegó, pintando el mundo en tonos de oro y rosa, Penélope despertó sintiendo algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: esperanza. La mañana trajo consigo una claridad que parecía excesivamente cruel después de las emociones de la noche anterior. Penélope vistió el traje prestado por la esposa del párroco, un vestido sencillo de lana azul que contrastaba drásticamente con las sedas y encajes a los que estaba acostumbrada. De alguna manera, aquella simplicidad parecía apropiada para lo que estaba a punto de hacer. Reconstruir su vida sobre cimientos honestos, no sobre pretensiones vacías. James aguardaba en el pequeño jardín detrás de la casa parroquial, conversando educadamente con el Dr. Whitmore sobre los detalles técnicos del descarrilamiento. Cuando vio a Penélope acercarse, algo se iluminó en su rostro que hizo que el corazón de ella latiera irregularmente. No era solo atracción física, aunque ciertamente la había, sino un reconocimiento más profundo, como si almas separadas desde hacía mucho tiempo finalmente se reencontraran. «Señorita Ashford», la saludó formalmente haciendo una reverencia apropiada. «Espero que haya descansado bien». «Tan bien como ha sido posible, considerando las circunstancias», respondió ella, consciente de que Lady Margaret
observaba desde la ventana. Mi madre querría hablar con nosotros. Hay asuntos que deben ser discutidos. Algo pasó por los ojos de James, aprensión mezclada con esperanza. Él asintió en silencio y la siguió adentro, donde Lady Margaret los aguardaba en la pequeña sala de estar del párroco. Su madre había recuperado algo de su compostura habitual, aunque su vestido también era prestado, y su cabello estaba recogido en un arreglo mucho más sencillo de lo usual. «Señor Cooper», Lady Margaret comenzó sin preámbulos, indicando que él debía sentarse. «Mi hija me ha informado sobre su extraordinaria oferta. Antes de proseguir, necesito comprender exactamente qué está proponiendo». James se sentó en el borde de la silla, la espalda recta, las manos descansando con calma sobre sus rodillas. Había en él una dignidad tranquila que no venía de una cuna aristocrática, sino de un carácter desarrollado a través de un trabajo honesto y principios sólidos. «Propongo ayudar a su familia financieramente. Lady Margaret, en la medida de mis capacidades, he ahorrado durante años viviendo modestamente a pesar de mis ingresos considerables. Puedo ofrecer una suma sustancial para ayudar a liquidar las deudas más urgentes». Hizo una pausa, eligiendo las palabras cuidadosamente. «A cambio, pido solo la oportunidad de cortejar a su hija adecuadamente. No espero un compromiso inmediato ni promesas. Solo tiempo para que podamos conocernos el uno al otro, para descubrir si lo que sentimos en estas circunstancias extraordinarias puede traducirse en una base sólida para una vida compartida». «Suma sustancial», Lady Margaret repitió, y había escepticismo en su voz. «Perdone mi franqueza, señor Cooper, pero las deudas de mi marido son considerables. Temo que sus ahorros, por más admirables que sean, puedan ser inadecuados». James no se ofendió. En vez de ello, retiró del bolsillo interior de su abrigo un sobre sellado. «Me tomé la libertad de preparar este documento durante la noche. Lista mis activos financieros con completa precisión, incluyendo una verificación de mi banco en Londres. Le pido que lo examine y haga sus propias evaluaciones». Penélope observó a su madre abrir el sobre y leer el contenido, viendo la sorpresa cruzar su rostro, habitualmente controlado. «Esto es considerable, señor Cooper, mucho más de lo que yo había anticipado de alguien en su profesión. La ingeniería ferroviaria paga extraordinariamente bien a aquellos con experiencia especializada», James explicó sin arrogancia, «y he sido consultado en varios proyectos de gran escala. Además, heredé una modesta propiedad de un tío que no tenía otros herederos. No soy rico como Morrison, pero tampoco soy indigente». Lady Margaret lo estudió por un largo momento, y Penélope podía ver la evaluación calculadora ocurriendo detrás de aquellos ojos afilados. Su madre no era tonta. Había sobrevivido décadas navegando las aguas traicioneras de la sociedad aristocrática y sabía reconocer el verdadero carácter cuando lo veía. «Aunque su oferta financiera sea adecuada», dijo finalmente, «hay cuestiones prácticas que deben considerarse. El señor Morrison no aceptará este desarrollo con gracia. Él tiene una influencia considerable, y los hombres poderosos con frecuencia se vuelven vengativos cuando se les contraría». «Estoy consciente de los riesgos», James respondió con calma, «y estoy preparado para enfrentarlos». «Usted lo está», Lady Margaret dijo con cierta ironía. «¿Pero qué hay de Penélope y de su familia? Morrison puede arruinar la reputación de mi marido, puede usar su influencia para asegurar que nunca recuperemos nuestra posición social. ¿Está preparado para asumir la responsabilidad por esas consecuencias?» «Mamá», Penélope intervino, incapaz de permanecer en silencio por más tiempo. «Esas consecuencias serán el resultado de mis elecciones, no de las suyas, y estoy dispuesta a aceptarlas». «Dices eso ahora, cuando la posibilidad de amor romántico parece valer cualquier sacrificio», replicó su madre, pero había suavidad en su voz. «Pero cuando enfrentes el ostracismo social, cuando las puertas se cierren, cuando las amistades desaparezcan, podrías sentirte diferente». «Pues sentiré diferente», Penélope respondió con una convicción que la sorprendió, «pero al menos habré tomado mis propias decisiones, he vivido mi propia vida.
Eso vale más que la aprobación de personas que valoran la convención por encima de la humanidad. James la miró con una expresión que hizo que sus mejillas ardieran, admiración y algo más profundo brillando en sus ojos grises. La señorita Ashford tiene razón, y si me permite añadir, Lady Margaret, creo que subestima la resiliencia de su familia. Vi ayer cómo trabajaron juntas durante la crisis, cómo demostraron coraje y compasión cuando habría sido más fácil rendirse a la desesperación. Esas cualidades no desaparecerán cuando enfrenten desafíos sociales. Lady Margaret suspiró, y por primera vez desde que Penélope podía recordar, su madre parecía menos una imponente figura de autoridad y más una mujer cansada que había cargado pesadas cargas durante demasiado tiempo. «Muy bien», dijo finalmente, «pero establezcamos términos claros. Señor Cooper, tendrá 3 meses para cortejar a Penélope adecuadamente. Durante ese tiempo, visitará nuestra casa conforme el protocolo lo permite, se carteará con ella bajo mi supervisión y demostrará a través de acciones, no solo palabras, que es digno de su confianza. Al final de esos 3 meses, si ambos aún desean continuar, discutiremos los arreglos matrimoniales». «¿Y Morrison?», preguntó Penélope. «Le escribiré hoy mismo, informándole de que circunstancias imprevistas han hecho imposible honrar nuestro acuerdo anterior». Lady Margaret hizo una pausa. «No mencionaré al señor Cooper. Será mejor para todos si Morrison cree que usted simplemente decidió que no puede casarse con él, no que encontró una alternativa preferible. Él vendrá a nosotros», Penélope dijo con certeza, «exigirá explicaciones. Que venga, su padre y yo nos encargaremos de eso». Su madre se levantó, indicando que la reunión había terminado. «Ahora, señor Cooper, le sugiero que regrese a Londres y organice sus asuntos. Provoque la transferencia de los fondos que ofreció y prepárese para un cortejo adecuado. Será bienvenido en Ashford Hall dentro de 2 semanas, cuando hayamos regresado y nos hayamos establecido adecuadamente». James se levantó también, haciendo una reverencia respetuosamente. «Agradezco su confianza, Lady Margaret. No la decepcionaré». Se volvió hacia Penélope, y por primera vez permitió que una emoción verdadera se transparentara en su rostro. «Señorita Ashford, esperaré ansiosamente nuestra próxima reunión». «Yo también, señor Cooper», Penélope respondió, sintiendo un calor subir desde su cuello hasta sus mejillas. «Viaje con seguridad». Cuando él partió, Lady Margaret se volvió hacia su hija con una expresión indescifrable. «Espero que sepas lo que estás haciendo, Penélope. El camino que elegiste será infinitamente más difícil que el que rechazaste». «Lo sé, mamá», Penélope respondió, observando a través de la ventana mientras James desaparecía por la carretera polvorienta. «Pero será mi camino, elegido libremente, y eso marca toda la diferencia». 3 días después, cuando finalmente consiguieron transporte de vuelta para Ashford Hall, Penélope llevaba en el bolsillo una carta de James. Él había escrito formalmente, respetuosamente, pero entre líneas, ella podía leer promesas de un futuro que se atrevían a imaginar juntos. Y por primera vez en meses, miraba hacia adelante no con temor, sino con una esperanza cautelosa y una emoción creciente sobre lo que vendría. La verdadera prueba, ambos sabían, aún estaba por venir. Morrison necesitaría ser enfrentado, la sociedad necesitaría ser navegada, y ellos mismos necesitarían descubrir si la conexión forjada en desastre y peligro podría traducirse en un amor duradero bajo la luz común del día. Pero al menos tendrían una oportunidad de intentarlo, y por ahora esa oportunidad era suficiente. La carroza se balanceaba suavemente por los caminos rurales de Hampshire, pero Penélope apenas notaba el movimiento. Sus manos temblaban ligeramente sobre el sobre que había llegado por la mañana, el sello rojo de Morrison ya roto, las palabras dentro quemando en su mente como brasas aún humeantes. «Él vendrá mañana», dijo ella en voz baja, observando a su madre del otro lado del compartimento. «La carta es inquietante». Lady Margaret extendió la mano y Penélope le entregó el papel. Vio el rostro de su madre endurecerse mientras leía las líneas escritas
en una caligrafía agresivamente inclinada. Morrison no había aceptado la disolución de su acuerdo matrimonial con la gracia que esperaban. Sus palabras eran corteses en la superficie, pero contenían amenazas veladas sobre las consecuencias sociales y financieras que seguramente vendrían. Él menciona conversaciones con los acreedores de tu padre, Lady Margaret murmuró, sus ojos recorriendo el texto nuevamente. Sugiere que ciertas deudas podrían ser exigidas inmediatamente si no hay una reconciliación de nuestro entendimiento anterior. Es chantaje, Penélope dijo, sintiendo que la ira reemplazaba el miedo que inicialmente había sentido. Él no puede simplemente. Él puede hacer exactamente eso. Su madre dobló la carta cuidadosamente, como si manipulara algo peligroso. Morrison tiene una influencia considerable en el mundo financiero. Si decide dificultar las cosas para tu padre, hay poco que podamos hacer para impedírselo. Penélope se volvió hacia la ventana, observando las tierras familiares de Ashford Hall aparecer a lo lejos. Los campos verdes se extendían bajo el cielo de octubre, los árboles ya empezando a vestirse con tonos dorados y carmesí. Esa propiedad había sido el hogar de 7 generaciones de Ashfords. La idea de perderla a causa de sus elecciones le revolvió el estómago. Quizás debería reconsiderarlo, dijo ella en voz baja, aunque cada palabra se sentía como una traición al futuro que había comenzado a imaginar con James. Si mi matrimonio con Morrison puede salvar todo esto, no. La voz de Lady Margaret era firme, sorprendentemente resuelta. Ya lo hemos discutido, Penélope. El precio es demasiado alto. Encontraremos otra manera. Pero mientras la carroza avanzaba por la alameda de robles que conducía a la mansión, Penélope no pudo evitar preguntarse si realmente había otra manera. Los fondos de James eran sustanciales, pero Morrison tenía razón en su carta. No serían suficientes para liquidar todas las deudas. Algunos acreedores tendrían que esperar, confiar en que eventualmente se les pagaría. Y si Morrison usaba su influencia para convencerlos de no esperar, de reclamar el pago inmediato, entonces todo se desmoronaría independientemente de las buenas intenciones de James. La mansión se erguía ante ellas, piedra gris contra el cielo otoñal, ventanas que reflejaban la luz vespertina, como ojos que observaban su regreso. Penélope sintió algo oprimir su pecho. Amaba aquel lugar, cada pasillo y jardín, cada recuerdo de la infancia pasada explorando sus rincones secretos. ¿Cómo podría ser responsable de su pérdida? Su padre aguardaba en el recibidor y Penélope se chocó al ver cómo había envejecido en solo una semana. Lord Henry Ashford siempre había sido un hombre robusto, de porte imponente que inspiraba respeto. Pero ahora sus hombros se encorvaban ligeramente y había líneas profundas alrededor de su boca que ella no recordaba haber visto antes. Gracias a los cielos, han regresado a salvo, dijo, abrazándolas brevemente. Su mirada se fijó en Penélope con una expresión que mezclaba alivio y algo más sombrío. Preocupación, quizás, o culpa. Cuando supimos del descarrilamiento, pensé, bueno, no importa lo que pensé. Están aquí, íntegras. Morrison escribió. Lady Margaret dijo sin preámbulos, entregándole la carta. Él vendrá mañana. Lord Henry leyó en silencio, su expresión volviéndose cada vez más grave. Cuando terminó, dobló el papel y se lo devolvió a su esposa con deliberado cuidado. Entonces lo afrontaremos mañana. Por ahora deben estar exhaustas. Descansen, recupérense del viaje. Papá, Penélope comenzó, pero él levantó la mano gentilmente. Tu madre me informó sobre todo, sobre el joven Cooper, sobre su oferta, sobre tu decisión. Hizo una pausa estudiando el rostro de su hija con una atención que hizo que las lágrimas le quemaran los ojos. No puedo decir que estoy contento con las complicaciones que surgirán, pero tampoco puedo decir que te culpo por elegir libertad sobre prisión, aunque sea dorada. La admisión le había costado algo. Penélope podía ver. Su padre era un hombre de principios tradicionales, que creía en el deber familiar y el sacrificio personal. Que él estuviera dispuesto a apoyar su decisión, incluso enfrentando la ruina financiera, la tocó profundamente. Encontraremos una solución,
dijo ella con una convicción que no sentía completamente. James ayudará y trabajaremos juntos para reconstruir. No permitiré que Morrison nos destruya. Aquella noche, Penélope apenas consiguió comer durante la cena. Su mente giraba constantemente, imaginando la confrontación que vendría por la mañana. Morrison no era un hombre acostumbrado a recibir negativas. ¿Qué argumentos usaría? ¿Qué presiones aplicaría? Y lo más importante, ¿tendría ella la fuerza para resistir cuando él pintara en colores vívidos las consecuencias de su negativa? Estaba en su cuarto, preparándose para dormir, cuando unos suaves golpes sonaron en su puerta. Su madre entró, llevando algo envuelto en papel pardo. «Pensé que deberías tener esto», Lady Margaret dijo extendiendo el paquete. «Perteneció a tu abuela». Penélope desenvolvió cuidadosamente, revelando un diario encuadernado en cuero gastado, las páginas amarillentas por el tiempo. El diario de la abuela Ashford. Ella lo mantuvo durante años, empezando cuando tenía tu edad. Su madre se sentó en el borde de la cama, tocando la cubierta del libro con reverencia. Enfrentó una elección similar a la tuya. Un matrimonio arreglado con un hombre rico pero cruel, o una vida de incertidumbre con el hombre que amaba. Penélope abrió el diario cuidadosamente, sus ojos recorriendo la caligrafía delicada que llenaba las páginas. ¿Qué eligió? «Lee y descúbrelo», Lady Margaret dijo suavemente. «Pero sabe que, independientemente de lo que elijas mañana, no estás sola. Tu abuela enfrentó un dilema imposible y encontró un camino a través de él, así como tú lo encontrarás». Después de que su madre partió, Penélope pasó horas leyendo las palabras de su abuela, absorbiendo la sabiduría y el coraje de una mujer que había vivido décadas antes. La historia se desarrollaba en entradas fechadas, narrando un cortejo secreto, presiones familiares y finalmente una decisión que lo cambió todo. Su abuela había elegido el amor sobre la seguridad, y aunque los años siguientes habían traído desafíos, ella nunca se había arrepentido. «El corazón conoce verdades que la mente tarda en comprender», decía una entrada. «Cuando encontramos a aquel que nos ve verdaderamente, que valora nuestra alma tanto como nuestra posición, sería una traición a nosotras mismas dejarlo escapar por miedo a lo que digan los demás». Penélope cerró el diario mientras la luz de la vela parpadeaba, sintiendo que algo se fortalecía dentro de ella. Su abuela había enfrentado una elección similar y había sobrevivido, incluso había prosperado. Y si aquella mujer valiente corría por sus venas, entonces ella también podría encontrar la fuerza para defender su decisión. La mañana llegó fría y clara, la escarcha cubriendo los jardines como azúcar espolvoreado. Penélope se vistió con especial cuidado, eligiendo un vestido de lana verde oscuro que la hacía parecer mayor, más formidable. Si se enfrentaba a Morrison, lo haría pareciendo una mujer adulta, capaz de tomar sus propias decisiones, no una niña asustada fácilmente intimidable. Él llegó al mediodía, su carroza lustrosa contrastando con el aire de gentil decadencia que había comenzado a permear Ashford Hall. Edward Morrison era exactamente como Penélope lo recordaba, un hombre de 45 años con cabellos oscuros canosos en las sienes, ojos calculadores, que evaluaban todo en términos de valor monetario. Vestía impecablemente, cada detalle de su atuendo gritando riqueza y poder. «Lord Ashford, Lady Margaret», los saludó cortésmente, su voz suave pero con una autoridad subyacente. Entonces, sus ojos se fijaron en Penélope, y ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Señorita Ashford, qué placer verla de nuevo, especialmente después de oír sobre su terrible prueba en el descarrilamiento». «Señor Morrison», Penélope respondió manteniendo la voz firme. «Agradecemos su visita, aunque imaginamos que comprende la naturaleza de la situación». «Oh, comprendo perfectamente». Él sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Una joven dama sobrevive a un desastre traumático y repentinamente cuestiona los acuerdos establecidos. Es comprensible, aunque lamentable. Fueron conducidos al salón formal, donde se sirvió el té con una precisión ritualística que solo posponía lo inevitable.
Morrison esperó pacientemente, saboreando su té como si tuviera todo el tiempo del mundo, antes de finalmente colocar la taza delicadamente de vuelta en el platillo. «Señorita Ashford, hablemos francamente», comenzó él, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Entiendo que circunstancias excepcionales puedan haber afectado su juicio. Por lo tanto, estoy dispuesto a ignorar esta vacilación temporal. Podemos proseguir con los arreglos matrimoniales conforme a lo originalmente planeado». «No es una vacilación temporal», Penélope dijo, sorprendiéndose con la firmeza en su propia voz. «Es una decisión definitiva. No puedo casarme con usted, señor Morrison. Le pido disculpas por cualquier inconveniencia causada, pero mi respuesta es final». El rostro de Morrison se endureció casi imperceptiblemente. «Ya veo. Y esta decisión súbita no tendrá nada que ver con cierto ingeniero ferroviario de quien he oído rumores que estuvo presente en el descarrilamiento». El silencio que siguió fue denso como la niebla. Penélope sintió que la sangre se le escurría del rostro, pero se obligó a mantener la mirada firme. «No veo cómo mis conocidos son relevantes para esta discusión». «¿No lo ve?» Morrison rió, un sonido seco y sin humor. «Mi querida señorita, todo es relevante cuando se trata de proteger inversiones, y he invertido considerable tiempo y recursos en nuestro acuerdo». «Mi hija no es una inversión», Lord Henry intervino, la voz cargada de una autoridad que años de mala gestión financiera no habían logrado borrar por completo. «Ella es una persona con derecho a sus propias decisiones. Las decisiones tienen consecuencias, Lord Ashford». Morrison se giró para mirarlo directamente. «Como mencioné en mi carta, tengo relaciones cercanas con varios de sus acreedores. Sería lamentable si decidieran que ya no pueden esperar pacientemente sus pagos». «Es chantaje», Lady Margaret dijo fríamente. «Son negocios», Morrison corrigió. «En el mundo financiero, las lealtades y el favor son monedas tan valiosas como el oro. Si la familia Ashford elige alienarme, naturalmente mis aliados reaccionarán en consecuencia». Penélope se levantó, sus manos se cerraron en puños a los lados de su cuerpo. «Entonces haga lo que deba hacer, señor Morrison. Exija las deudas, arruine nuestra reputación, use toda su considerable influencia contra nosotros, pero no me tendrá como esposa. Prefiero enfrentar la pobreza y el ostracismo social a pasar un solo día como su propiedad». Las palabras salieron con una fuerza que la sorprendió, resonando por el salón formal. Morrison se levantó lentamente, su expresión transformándose de una condescendencia calculada en algo más peligroso. Una rabia genuina brillaba en sus ojos. «Es usted una necia», dijo en voz baja, cada palabra cortante como el cristal. «Desperdiciar seguridad, comodidad, posición social, todo por una ilusión romántica nacida de un trauma. Cuando su ingeniero perciba la carga que usted representa, cuando los acreedores se apoderen de esta propiedad y su familia se vea obligada a vivir de la caridad, usted recordará este momento y lamentará su estupidez». «Quizás», Penélope respondió, manteniendo la barbilla en alto, «pero será mi lamento resultado de mis propias decisiones. Y eso vale infinitamente más que la seguridad comprada a través de la rendición de mi alma». Por un largo momento, Morrison simplemente la observó, como si reevaluara completamente su comprensión de la situación. Entonces, sorprendentemente, algo parecido a un respeto renuente cruzó su rostro. «Tiene usted más fuerza de la que imaginé», admitió. «Lástima que tal fuerza se desperdiciará en la pobreza». Se volvió hacia Lord y Lady Ashford. «Espero que comprendan lo que han elegido. Las consecuencias comenzarán inmediatamente». Salió sin más palabras, su carruaje desapareciendo por la alameda de robles con una velocidad que sugería una rabia mal contenida. Cuando el sonido de los cascos se desvaneció, Penélope sintió que sus piernas cedían y se hundió de nuevo en su silla. «Está hecho», susurró ella, parte de ella aún incapaz de creer que realmente había desafiado a Morrison tan completamente. «No hay vuelta atrás ahora». «No la hay», su padre asintió, moviéndose para poner la mano en su hombro. «Y enfrentaremos lo que venga juntos, como familia». Lady Margaret se aproximó.
abrazando a su hija firmemente. «Estuviste magnífica», murmuró. Su abuela habría estado muy orgullosa. Pero mientras se sentaba allí, rodeada por el apoyo de sus padres, Penélope no podía evitar preguntarse si había tomado la decisión correcta. Morrison cumpliría sus amenazas, de eso estaba segura, y cuando los acreedores llamaran a la puerta, cuando las puertas de la sociedad comenzaran a cerrarse, cuando la realidad completa de sus consecuencias se manifestara, ¿tendría ella aún el valor para defender su decisión? Un mensajero llegó al anochecer, cabalgando furiosamente por la alameda como si fuera perseguido por demonios. Penélope observaba desde la ventana de su habitación cuando el joven desmontó precipitadamente, casi tropezando en su prisa por alcanzar la puerta principal. Minutos después, una criada llamó a su puerta con inusual urgencia. «Señorita Penélope, su padre solicita su presencia inmediatamente en el estudio. Hay un caballero que insiste en verla». El corazón de Penélope se aceleró. Morrison había regresado tan rápido, pero cuando bajó las escaleras y entró en el estudio de su padre, no fue al banquero a quien encontró allí, sino a James Cooper, su apariencia revelando un viaje apresurado y una profunda preocupación. «James», exclamó ella, olvidando brevemente el decoro ante la sorpresa de verlo. «No lo esperábamos a usted por una semana más». Él se giró al oír su voz, y la intensidad en sus ojos hizo que algo temblara dentro de ella. «Recibí información preocupante esta mañana en Londres. Morrison se ha movido rápidamente, contactando a acreedores, esparciendo rumores. Necesitaba venir inmediatamente». Lord Henry, sentado detrás de su escritorio, parecía haber envejecido algunos años más solo en ese día. «El señor Cooper ha traído noticias. 3 de nuestros principales acreedores han exigido el pago íntegro en el plazo de una semana. Simultáneamente». Hizo una pausa, el peso de las palabras suspendiéndose pesadamente en el aire. «No es una coincidencia. Es una orquestación deliberada». Penélope sintió que el mundo se inclinaba ligeramente, como si el descarrilamiento estuviera ocurriendo de nuevo a cámara lenta. «Una semana. Esto es imposible. Incluso con los fondos de James no podemos liquidar todo tan rápidamente». «No», asintió James, moviéndose más cerca de ella, su presencia reconfortante incluso en medio del desastre inminente. «Pero tengo un plan alternativo. Es arriesgado y requiere una confianza considerable de todos ustedes». Él miró entre Penélope y su padre. «Necesito que comprendan que lo que propongo puede parecer imprudente a primera vista». Lady Margaret entró en ese momento, claramente informada de la situación por la sombría expresión en su rostro. «Señor Cooper, cualquier plan en este momento es bienvenido. Morrison ha elegido la guerra y necesitamos estar preparados para luchar». James asintió. Sacó documentos de su carpeta de cuero. «He pasado los últimos días consultando a colegas ingenieros e inversores con quienes trabajé. Se está proponiendo un nuevo proyecto ferroviario, una línea que conectará Manchester con Liverpool a través de una ruta más eficiente. Los inversores principales buscan socios adicionales, personas dispuestas a comprometer capital a cambio de retornos sustanciales cuando la línea esté operativa». «Inversión», repitió Lord Henry, el escepticismo tiñendo su voz. «Mis inversiones imprudentes nos han traído a esta situación. ¿Por qué serían diferentes las nuevas inversiones?» «Porque esto no es especulación ciega», respondió James con convicción. «He trabajado en los cálculos personalmente. Las proyecciones son conservadoras pero sólidas. Más importante aún, conozco a los hombres involucrados. Son ingenieros respetados, no especuladores que buscan ganancias rápidas». Él esparció papeles sobre el escritorio. «Si invertimos mis fondos y parte de lo que queda de los activos líquidos de su familia, podríamos generar un retorno suficiente en el plazo de 6 meses para satisfacer a los acreedores y aún mantener Ashford Hall». «6 meses», dijo Lady Margaret lentamente. «Pero los acreedores exigen el pago en una semana. Por eso necesitamos negociar». James se volvió hacia Lord Henry. «Señor, su familia tiene una reputación establecida a lo largo de generaciones. Algunos acreedores pueden ser influenciados por Morrison,
pero otros respetarán la historia de honor de los Ashford. Necesitamos abordar a cada uno individualmente, explicar la situación, ofrecer términos revisados que garanticen el pago con intereses dentro de un plazo específico. Penélope observó a su padre procesar las palabras, viendo la esperanza y el miedo luchar en su rostro. ¿Y si los acreedores se niegan? Si Morrison ha envenenado completamente nuestra reputación, entonces nos declaramos en bancarrota y lo perdemos todo. James dijo con brutal honestidad, pero al menos lo habremos intentado. E incluso en el peor de los casos, mis fondos personales pueden garantizar que su familia tenga dónde vivir, aunque sea modestamente. El silencio que siguió fue pesado con consideraciones de futuros posibles, caminos que se bifurcaban en direcciones radicalmente diferentes. Penélope se movió hasta la ventana, observando la oscuridad completa que envolvía los jardines. En algún lugar afuera estaba el mundo que había conocido durante toda su vida. Estructuras sociales y expectativas que parecían sólidas como piedra, pero se revelaban frágiles como cristal cuando eran desafiadas. «Hay otra consideración», dijo ella girándose para mirarlos. «Si procedemos con este plan, James estará arriesgando todo. Sus ahorros, su reputación, su futuro. Si fallamos, él será arrastrado con nosotros». Sus ojos encontraron los suyos a través de la sala. «No puedo pedir tal sacrificio a alguien que conocí hace solo unas semanas». James cruzó la sala a pasos rápidos, deteniéndose respetuosamente cerca de ella, pero con suficiente proximidad para que pudiera ver cada matiz de expresión en su rostro. «Usted no está pidiendo. Yo estoy ofreciendo, y no es un sacrificio cuando se trata de proteger a las personas que importan». «¿Pero por qué?». La pregunta salió como un susurro desesperado. «¿Por qué arriesgaría tanto por nosotros? Apenas me conoce. Podría encontrar otra joven dama, una sin familia arruinada y enemigos poderosos. Porque», dijo James suavemente, consciente de que sus padres observaban, pero claramente decidido a decir la verdad de todos modos, «en aquel tren, en aquellas horas antes del descarrilamiento, vi algo en usted que busqué durante toda mi vida. Autenticidad, el valor de cuestionar el camino trazado para usted, la capacidad de soñar más allá de las limitaciones impuestas por la sociedad». Hizo una pausa, eligiendo las siguientes palabras cuidadosamente. Y en el desastre que siguió, cuando la muerte acechaba tan de cerca, comprendí que algunas conexiones trascienden el tiempo y la lógica. No puedo explicar racionalmente por qué sé que usted es la persona que quiero a mi lado mientras construyo puentes y enfrento desafíos. Simplemente lo sé. Las lágrimas quemaban en los ojos de Penélope. ¿Y si no somos lo suficientemente fuertes? ¿Y si Morrison gana y lo perdemos todo? Entonces reconstruiremos, respondió James con una sencillez devastadora. Juntos, si usted me acepta. Separados, si decide que el precio es demasiado alto. Pero al menos habremos luchado por nuestras propias decisiones en lugar de rendirnos a destinos determinados por otros. Lord Henry se levantó, moviéndose alrededor del escritorio para quedarse al lado de su hija. «Penélope, la decisión final es suya. Si elige terminar este cortejo ahora, liberando al señor Cooper de sus obligaciones hacia nuestra familia, nadie la juzgará. Dios sabe que usted no debe más sacrificios». Penélope miró a su padre, viendo amor y preocupación en su rostro desgastado. Se volvió hacia su madre, que observaba con una expresión compleja, que mezclaba miedo maternal y algo parecido al orgullo. Finalmente, sus ojos regresaron a James, y en aquel rostro vio un futuro diferente al que había imaginado durante toda su vida, pero infinitamente más verdadero. «Cuando era niña», comenzó ella, sorprendiéndose por la firmeza en su propia voz, solía explorar los campos más allá de la propiedad. Había un lugar específico, una colina desde donde se podía ver por kilómetros en todas direcciones. Me sentía libre allí, como si el mundo entero estuviera abierto para mí. Ella sonrió tristemente. Entonces crecí y aprendí que las jóvenes damas no deambulan libremente por los campos. Aprendí sobre la propiedad y el deber y todas las jaulas invisibles que la sociedad construye. «Penélope», comenzó su madre,
pero ella levantó la mano gentilmente. No estoy culpando a nadie. Ustedes intentaron prepararme para el mundo tal como es. Pero quizás el mundo no necesita permanecer como siempre ha sido. Ella se volvió completamente hacia James. Acepto su plan, sus riesgos y posibilidades, y más que eso, acepto el cortejo adecuado que ofreció, con pleno conocimiento de que puede no llevar a ninguna parte si descubrimos que nos equivocamos sobre esta conexión. ¿Y si no nos equivocamos?, preguntó James en voz baja. Entonces construiremos puentes juntos, respondió Penélope, permitiéndose sonreír genuinamente por primera vez en días. Literales y metafóricos. Lady Margaret sollozó suavemente, cubriéndose la boca con la mano. Lord Henry se aclaró la garganta ruidosamente, la emoción clara en su rostro, y James, controlado y respetuoso durante toda la conversación, se permitió finalmente mostrar el alivio y la alegría que sentía. «Entonces comenzamos mañana», dijo él, volviéndose hacia los aspectos prácticos con una determinación que Penélope estaba empezando a reconocer como una característica esencial de su carácter. «Visitaremos a cada acreedor personalmente. Presentaremos los números, apelaremos a su sentido de la justicia, haremos lo que sea necesario para ganar tiempo». Trabajaron hasta tarde esa noche, planeando estrategias y preparando documentos. James conocía el mundo financiero mejor de lo que los Ashford imaginaban, habiendo navegado por él durante años, asegurando fondos para sus proyectos de ingeniería. Su confianza era contagiosa, y por primera vez desde que Morrison se había ido, Penélope sintió que una esperanza genuina comenzaba a reemplazar la desesperación. Cuando finalmente se retiraron a dormir, ya pasaba de la medianoche. James fue alojado en una de las habitaciones de invitados, una propiedad que se había mantenido a pesar de todo. Penélope estaba a punto de subir las escaleras cuando él llamó su nombre suavemente. «Señorita Ashford, Penélope». La intimidad del nombre propio hizo que su corazón se acelerara. «Gracias por confiar en mí. Sé que es mucho pedir cuando nos conocemos desde hace tan poco tiempo». «El tiempo es una medida extraña», respondió Penélope pensativamente. «Conocí a Morrison durante meses a través de interacciones sociales formales, pero nunca lo conocí verdaderamente. Lo conocí a usted por horas bajo circunstancias extraordinarias, pero siento que vi su carácter esencial». Hizo una pausa reuniendo valor. «¿No es esto irracional?» «Quizás la racionalidad esté sobreestimada», dijo James con una sonrisa que iluminó sus ojos cansados. «Los puentes se construyen a través de cálculos precisos y medidas exactas. Pero antes de los números, antes de los planes, hay una intuición sobre lo que es posible. A veces necesitamos confiar en esa intuición». Permanecieron así por un momento prolongado, conscientes de la impropiedad, pero incapaces de romper el hechizo. Finalmente, James hizo una reverencia formal. «Buenas noches, señorita Ashford. Duerma bien, mañana comenzamos a reconstruir». «Buenas noches, señor Cooper», respondió ella, subiendo las escaleras con un corazón más ligero de lo que había llevado en meses. Los días siguientes fueron un torbellino de actividades. Visitaron a los acreedores, algunos comprensivos y dispuestos a negociar, otros inflexibles bajo la influencia de Morrison. James presentó proyectos de inversión con un entusiasmo que contagiaba incluso a los más escépticos. Lord Henry, inicialmente vacilante, encontró nueva energía al trabajar junto al joven ingeniero, un redescubrimiento del propósito que había perdido bajo el peso de los fracasos financieros. Penélope acompañaba cuando era apropiado, observando a James navegar el mundo de los negocios con una habilidad que rivalizaba con cualquier aristócrata nacido para tal posición. Pero a diferencia de Morrison, que usaba el poder para intimidar, James construía puentes a través del respeto mutuo y la integridad genuina. Una semana después del ultimátum de Morrison, lograron acuerdos revisados con 2 de los 3 acreedores principales. El tercero permanecía inflexible, claramente bajo la presión directa del banquero. Fue suficiente para evitar la bancarrota inmediata, pero la situación seguía siendo precaria. «Necesitamos más tiempo», admitió James durante una reunión familiar en el estudio.
La inversión ferroviaria es sólida, pero los retornos tardan meses en materializarse. Entonces ganamos tiempo, dijo Penélope con una determinación que la sorprendía incluso a ella misma. Vendemos lo que sea necesario vender. Reducimos los gastos al mínimo absoluto. Hacemos lo que sea necesario para sobrevivir hasta que la inversión dé frutos. Lady Margaret asintió lentamente. Hay joyas que pueden venderse, tapices valiosos, algunas piezas de plata que no son esenciales. Y yo puedo aceptar comisiones adicionales, añadió James. Hay un proyecto en Bath que ha solicitado mi consultoría. Los honorarios ayudarían. Trabajaron juntos, la familia y el extraño, que rápidamente se convertía en mucho más, construyendo un plan pieza por pieza. Y a través del proceso, Penélope vio algo notable suceder. Sus padres, que habían derivado durante años en un matrimonio de conveniencia que se había enfriado en una cordialidad distante, redescubrieron la sociedad. Trabajando codo a codo contra la adversidad común, recordaron por qué se habían elegido el uno al otro décadas atrás. Un mes de